Hola, ¿cómo están? Vamos a comenzar hoy la unidad número 6. Creo en Dios Padre. Comenzamos con la introducción que dice, habiendo estudiado el hombre, de hoy su problemática, la iniciativa de Dios en establecer una alianza de amor con Él, y tomando conciencia de que todo hombre es capaz de conocer, amar y entrar en relación íntima con su Creador mediante la fe, ahora intentaremos preguntarnos y respondernos acerca de lo que dice Dios de sí mismo, tanto en las Sagradas Escrituras como en la reflexión teológica. Vamos a comenzar con una unidad bastante complicada en el sentido de que vamos a analizar al mismo Dios. Es lo más complicado dentro de la teología, de hecho es un tratado elemental que inicia la suma de teología de Dios uno y Dios trino, ¿no? Así inicia Tomás su gran obra. Sin embargo, no por ser lo primero es lo más fácil, sino que en realidad la obra de Tomás es arquitectónica porque lo que hace es reunir el pensamiento patrístico y el pensamiento medieval hasta ese momento, una gran síntesis, y allí se nota justamente toda su agudeza filosófica y metafísica. Sin embargo, no vamos a entrar directamente en Tomás, sino que vamos a continuar con el cuadernillo. Salteamos la introducción, vamos directo al número 2 que dice Dios Padre, Creador y Providente. Las dos versiones de nuestros símbolos de fe, tanto del credo de Nicea como el niceno-constantinopolitano, inician profesando la fe de la Iglesia con la afirmación creo en Dios Padre Creador, ¿no? Ahora bien, como el Padre es la primera persona divina de la Santísima Trinidad, lo primero que haremos es detenernos en la caracterización de Dios en cuanto uno y trino. Luego, como dentro de la Trinidad a Él se le atribuye el acto de crear, en el segundo ítem de este apartado, después de ver las imágenes de Dios Padre en la Biblia, nos ocuparemos de su ser creador del cielo y de la tierra, ¿no? Es algo importantísimo que dice el catecismo, que lo elemental que tiene que decir el hombre para el acto de fe es que cree en Dios y que Dios es providente. Que Dios es creador y providente, disculpen. Creo en Dios y que Dios es creador y providente. Es importantísimo. Y este es un dato en realidad que se llega a partir de la antropología. El mismo hombre, considerando su existencia, es consciente y es capaz de darse cuenta, por lo tanto, que su acto de ser no le es propio. Yo no me doy la existencia, ¿no? Sino que vivo. Vivir no es igual a darse la existencia y a ser señor del mismo ser. Por este motivo, el hombre experimenta, a partir del primer acto de conciencia, que él es creado. Y que si es creado, o si le es dada la vida, se la dio a alguien, o fue creado por alguien. Y que por lo tanto, él le debe a ese alguien por lo menos la pleitesía, por lo menos le debe rendir honor, le debe dar las gracias en criollo, en básico. El hombre lo que hace entonces es elevarse a esa causa primera, a ese Dios que él mismo considera como creador mediante la liturgia, ¿no? No estoy hablando aquí de la liturgia romana, sino que básicamente durante toda la historia de la humanidad siempre se ha dado un tipo de liturgia porque el hombre no es tonto, el hombre se da cuenta justamente de esta causa que le antecede, ¿no? Y que está escrita en su propio ser. Y es una causa de contingencia, es una causa primera que uno se da cuenta evidentemente solo por el acto mismo de ser y de ser contingente, ¿no? Que significa cuando algo es pudiendo no ser. Nosotros somos pudiendo no haber sido, sin embargo somos. Lo sabemos porque cuando nos herimos nos sale sangre, ¿no? Cuando nos golpeamos muy fuerte, un moretón. Y cuando salimos a la calle y estamos desabrigados y hace mucho frío, nos resfriamos. ¿Qué es todo esto sino experiencias cercanas, inmediatas, de lo que es en definitiva el no ser, ¿no? Uno está bien y después no está bien, el no ser. Y esto es justamente lo que nos acerca a la reflexión puramente filosófica de la existencia de esta causa necesaria para la existencia misma del hombre. Y es la causa primera. Por eso, lo primero que el hombre dice es que Dios es creador. Pero lo dice porque se experimenta a sí mismo. Sabiendo que soy, yo sé que Él es. O en realidad podemos decir también de otra manera, sabiendo que yo soy y sabiendo que soy creado, sé que existe un creador. El hombre cuando ve fuego a la lejanía sabe que alguien lo encendió. Cuando se mandan señales de humo sabe lo mismo. Cuando uno ve una casa sabe que alguien la construyó. Ahora, nuestros cuerpos son a su vez como una casa.
están bien formados, está todo ordenado y por lo tanto hay una inteligencia. No es solamente una causa, sino también es una causa inteligente. Por este motivo se le llama dentro de la filosofía la causa agente también, ¿no? Quien hace algo. Agens es hacer en latín, el participio presente, el verbo agere. Ahora, Dios es Padre, Creador y Providente. Que sea Padre es algo un poco más complicado, mejor dicho, casi imposible de saber a partir del puro dato filosófico, ¿no? O experiencial. Nosotros sabemos que es Creador, sí. Sabemos que es Providente también. ¿Por qué? Porque nos provee de las cosas que nosotros precisamos. Nosotros sentimos hambre y sabemos que fuera nuestro, no dentro del cuerpo, sino fuera de este cuerpo, tenemos justamente el objeto para saciar el hambre. ¿Esto a qué se debe? Se debe a que Dios es providente, nos provee de las cosas para la existencia. Y no hablo aquí de la existencia meramente física, que poco importa en un punto, sino de la existencia también del alma, la existencia del bienestar del alma, lo que se da a través de los sacramentos. Ahora, la existencia, como decíamos recién, es en el hombre algo que se da de forma contingente y requiere, por lo tanto, a partir de la experiencia de esta contingencia, la aceptación de que hay alguien que mantiene en existencia aquello que puede no existir, ¿no? Piensen ustedes que si nosotros somos, pudiendo no haber sido, podemos en cualquier momento dejar de ser, ¿no? Y sin embargo continuamos siendo. Esto es lo que podemos también denominar providencia. Providencia porque nos provee del ser. Es sencillo como eso. Ahora, que Él sea Padre es algo mucho más difícil, como les decía antes. En realidad es algo complicado para la razón y para el entendimiento humano, ¿no? Que Dios nos cree perfecto, pero que sea nuestro Padre es difícil. Uno puede decir, bien, es el Padre del ser, porque como es Él antes que los demás, Él nos da el ser a nosotros. Y estaría bien, pero en realidad no es eso a lo que se refiere con paternidad. Eso es muy bien lo que se podría referir con creador solamente, ¿no? En ese caso estaríamos usando la palabra paternidad como una analogía de creador y nada más. Sin embargo, con padre nos referimos a algo mucho más esencial, porque es algo más cercano, ¿no? Nosotros tenemos experiencia de la paternidad por nuestros padres, o por los padres de otras personas, o porque nosotros mismos somos padres, ¿no? Como es mi caso. Ahora, la experiencia de la paternidad puede proyectarse en Dios en cuanto a una característica suya. Y en este caso hablamos de la cercanía. La paternidad de Dios no es sencillo de explicar. Solamente se puede hacer a partir de la historia de la salvación, es decir, lo que tenemos en el dato revelado que llamamos Sagrada Escritura, que no es nada más y nada menos que la tradición puesta por escrito. Decimos, después vamos a continuar con eso, ¿no? Pero en el 2.1 hablamos de creo en Dios. La afirmación creo en Dios es la profesión de fe fundamental de nuestro credo. De ella dependen todas las demás. Ahora bien, ¿qué significa creer en Dios para un católico apostólico romano? De esto se ocuparán los dos ítems sucesivos. Dios uno. La mayor parte de los símbolos de la fe enseñan expresamente la unicidad de Dios. El símbolo niceno-constantinopolitano profesa credo in unum Deum, creo en un solo Dios. Nuestra fe cristiana confiesa que hay un solo Dios por naturaleza, por sustancia y por esencia. Pero antes de ser una declaración dogmática, el que no haya más que un solo Dios es doctrina fundamental de toda la Biblia. Bueno, ahora lo vamos a ver. Lo primero es el dato antropológico. El hombre es uno, el hombre es múltiple. Es uno en cuanto que soy único y es múltiple en cuanto que existen otros hombres, evidentemente. Sin embargo, Platón, a través de esta multiplicidad, encontró un camino hacia la unicidad, diciendo que lo múltiple deriva del uno, porque lo múltiple no es nada más que uno. Entonces hay un uno inicial, un uno primigenio, de lo cual dependen todos estos unos, por decirlo de alguna manera. Así que el hombre sea múltiple en cuanto a su diversidad material y su diversidad espiritual, requiere necesariamente que haya una causa primera que sea una. Y por este motivo, Platón habla del uno, ¿no? Así como Aristóteles habla del motor inmóvil y también de la causa primera, Platón habla del uno, ¿no? Como la idea primigenia, de donde salen todas las demás ideas que después se proyectan como sombras en esta realidad que llamamos mundo,
según Platón. Ahora, este es un dato que podemos sacar inclusive de la experiencia haciendo otra alegoría a partir de la gradualidad, ¿no? Conociendo las cosas que son buenas, mejores, mejores y mejores, porque cada vez que conocemos algo, podemos conocer algo que es mejor que eso mismo, dentro del mismo plano, y así vamos elevando en un grado subjetivo de contemplación de lo objetivo que está impreso en aquel objeto, diciendo que puede existir algo mejor que esto, sí, y de hecho lo tengo acá, y algo mejor de lo que tengo acá, también, y voy así elevándome hasta la consideración de que, por lo tanto, si las cosas se pueden decir entre un más y un menos, es necesario que exista un más absoluto, ante lo cual no se pueda decir nada más que eso, porque si no, no habría piedra de parangón, no habría algo para comparar, ¿no? ¿Qué sentido tiene decir que una cosa es bella? Si no existe la belleza, ¿no? No tiene ningún sentido. Porque sería bella para mí, y decir algo que solamente para mí no tendría sentido para el otro. No podríamos entrar en comunión de diálogo, ni siquiera, porque no habría objetividad. En cambio, sí hay objetividad porque justamente la belleza, la bondad, la verdad existen y se llaman Dios. Bueno, entonces, en el dato revelado de la historia de salvación, observamos que también Dios se da como uno, se da a conocer como uno. El pueblo judío en sus inicios no era monoteísta. Monoteísta quiere decir que cree en un solo Dios. Era monolátrico. Monolátrico significa que adora un solo Dios, pero puede creer en varios, en el sentido de que cree en la existencia de ellos, no que cree en cuanto que da su persona a ellos. No. En otras palabras, el judío antiguo sabía, mejor dicho, para no usar la palabra creer, sabía de la existencia de varios dioses, y de hecho cuando combatían los dioses. El pueblo que ganaba era porque tenía el dios más fuerte. Así que en pérdida tenía el dios más débil. Y era como un combate entre dioses. Sin embargo, los judíos, ante esta pluralidad de dioses, no adoraba a todos, adoraba a uno, no adoraba a Yahvé. Más adelante, Yahvé les dice, miren que soy un Dios y el único Dios, ¿no? Lo dice de muchas maneras. Por ejemplo, tenemos revelación de esto a partir de Génesis 2, Génesis 1 también. Génesis 1 vemos cómo Dios crea todas las cosas. Aquellas cosas que Dios crea eran para los pueblos vecinos dioses, ¿no? El dios luna, el dios sol, el dios mar, el dios no sé qué. Todo esto eran dioses, eran realidades que como ellos no podían explicar, le atribuían cosas divinas, ¿no? Entonces, el judío, ¿qué dice a partir de la revelación? No, estas son cosas, no son dioses, son cosas. Dios es uno solo, Dios crea estas cosas, plurales. Ahora son los judíos monoteístas. Dejan de adorar a un solo Dios, perdón, mejor dicho, adoran a un solo Dios porque existe un solo Dios. No, nada más que eso. Esto es a lo largo de la historia de Israel. Vamos a ir adelante. Vemos también un dato fundamental en Éxodo 3:14, es cuando Dios Yahvé se revela a Moisés, y Moisés le pregunta, Dios, ¿cómo voy a decir que vos me mandás si no te conocen? ¿Cómo debo decir que te llamas? Y Dios les dice, yo soy el que soy, que en hebreo se traduce, mejor dicho, en hebreo el original, está como Yahvé, que puede ser traducido tanto como yo soy el que soy o como yo soy el que está. Porque el verbo ser en hebreo es como el to be inglés norteamericano, que significa tanto ser como estar. Así, Dios es el que es, porque como veíamos a partir de la metafísica, es el ser primero, la causa primera de todas las cosas. Pero también es el que está, porque acompaña al pueblo de Israel a lo largo de todo ese periodo dificilísimo de caminata a través del desierto, que recordamos como esos 40 años después de la Pascua, después del paso de la esclavitud a la liberación, a la libertad, al peregrinaje, porque comienzan a peregrinar hacia la tierra prometida. Después, en relación a Dios Trino, aquí se nos complican un poco más las cosas, ¿no? Complicarse en el sentido puramente humano, porque de complicado en esto no hay nada más que el acto de creer.
¿no? El acto de creer que nos dice a nosotros, ¿confías en aquel que te dice esto? No, porque es algo importantísimo, esto también lo resalta Yousani. Cuando uno cree, en realidad también cree en quién lo dice, en quién dice estas cosas. Y quien dice estas cosas no es nada más y nada menos que el mismo Cristo, ¿no? Cristo habla del Padre, Cristo dice que Él es el Hijo de Dios, Cristo habla del Espíritu Santo que va a ser enviado a los apóstoles. Entonces, nosotros tenemos consideración de Dios Trino por palabra de Cristo. No es que el hombre, por el uso de la razón, pueda llegar al conocimiento de la Trinidad de personas. No, no se puede. Podremos sí ilustrar a los demás acerca de la credibilidad de este concepto o de este dogma. Sí, podemos. Pero no es que yo creo porque tengo mucha razón o porque puedo pensarlo mucho. Yo lo pienso porque lo creo. Aquí estamos hablando de un camino inverso al de la consideración de Dios uno, ¿no? Porque que Dios sea trino es un dato revelado al cual el hombre no llega por la razón. Y eso lo resalta Tomás de Aquino. Ya en las primeras cuestiones de la primera parte de la Suma habla de por qué Dios se revela. Y se revela justamente porque hay cosas hacia las cuales el hombre no puede dirigir su atención, su mirada, porque no podría conocerlas nunca, por el uso mismo de la razón, sino que tiene que ir más allá de ellas. Y aquí podemos encontrar sin lugar a dudas el dato de que Dios es trino. La Trinidad de personas es algo muy difícil de explicar, y de hecho no existe libro alguno en la teología que lo explique de modo acabado, porque es un misterio. Al igual que la unidad de Dios es un misterio, pero la Trinidad de Dios es un misterio aún más grande, mucho más grande, porque es más difícil, porque supone la unidad, y a su vez habla de un tipo de multiplicidad. Digo un tipo de multiplicidad porque no tenemos conciencia, no tenemos en realidad experiencia en el mundo material de algo que sea uno y trino a la vez. No tenemos. En ese mismo sentido, ¿no? Ahora, la Trinidad de personas puede explicarse a partir de los nombres, ¿no? De hecho, Tomás de Aquino, en la primera parte de la Suma, cuando tiene que explicar la Trinidad de personas, refiere directamente a los nombres de cada una de ellas. Así, el Padre menciona implícitamente al Hijo y el Hijo lo hace implícitamente con el Padre. Y la relación que existe entre ambos es una relación necesariamente de amor, ¿no? Porque el Hijo ama al Padre y el Padre ama al Hijo porque son Dios, ¿no? Y siendo Dios, en ellos no hay nada de imperfecto, entonces no hay nada que odiar. Es todo para amar, todo perfección. Lo que existe entre ellos, entonces, es una relación de amor que llamamos, junto con Hugo de San Víctor, amor, ¿no? Un amor que es el Espíritu Santo. Esa relación que existe entre ellos es el Espíritu Santo. ¿Por qué decimos que la relación es el Espíritu Santo? Porque dada la unidad de Dios y su simpleza, como comenta Tomás en la cuestión número 5 de la primera parte de la Suma, nosotros tenemos que decir que necesariamente todo aquello que está en Dios es Dios. Y si en Dios hay un acto, que es el acto de amor, es Dios. Así, el Padre es Padre, el Hijo es Hijo, y el Espíritu Santo es ese único acto que engloba todas las cosas o todas las acciones de Dios de las cuales nosotros tenemos experiencia a lo largo de la historia de la salvación. La Trinidad de personas, por lo tanto, es un misterio, pero a su vez, siendo un misterio, revela muchísimas cosas al hombre, devela en un punto otros tipos de misterios, ¿no? San Juan Pablo II, en Redemptor Hominis, hablaba acerca de cómo Cristo revela al hombre su misterio, ¿no? El misterio de Cristo permite dar luz sobre el misterio del hombre. Uno dice, bueno, pero ¿cómo dos cosas misteriosas, es decir, en un punto ignotas, van a poder dar luz sobre ellas mismas? ¿No? Es imposible. Sin duda, es imposible a nivel humano comprender estas cosas a veces. Sin embargo, también es cierto que un mayor misterio, comprender un misterio que es mayor, y que entonces por ser mayor engloba a todos los demás, nos da a nosotros luz para poder comprender aquellos que son menores, ¿no? Como por decir, quien sabe análisis sintáctico, sabe el abecedario, ¿no? O sabe que es el sujeto y el predicado. ¿Pero por qué? Porque sabiendo una cosa se supone que se saben todas las demás.
o suponen el conocimiento de todas las otras. ¿No? Es un grado más alto de perfección, entonces todo lo demás está comprendido en ello. Lo mismo pasa con Cristo. Quien comprenda a Cristo comprende al hombre. Por eso la luz que nos viene a través del misterio de la Trinidad es una luz que nosotros utilizamos para poder comprender la vida misma de nosotros, los hombres. Por este motivo, por ejemplo, en Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, encontramos esas afirmaciones muy fuertes, como en el número 24, que dice: el hombre solamente puede conocerse a sí mismo a través de una donación sincera de sí, y que por lo tanto nos refiere a nosotros como necesariamente u ontológicamente condicionados por la presencia del otro para poder ser perfectamente. En otras palabras, si el hombre quiere buscar su perfección, tiene que hacerlo a través de la relación con el otro. ¿Y por qué tiene que darse así esto? No es que Dios es uno. Sí, lo que pasa es que Dios es trino, y somos imagen y semejanza de Dios. Y a través de la experiencia con la otra persona, yo puedo reconocer a mí como soy. ¿No? A través de la experiencia con mi mujer, yo soy esposo. La experiencia con mis hijos, yo soy padre. Es decir, conozco más de mí a partir de la relación con los demás que estando solo. Y esto es justamente una consecuencia de ser imagen y semejanza de Dios, que es Trinidad. Que siendo Trinidad hay comunión en el mismo Dios. Es comunión de amor, que es el Espíritu Santo. Por este motivo, a nosotros esa luz del misterio de la Trinidad nos esclarece muchísimas cosas sobre nuestra misma identidad, que es ser hombres, ¿no? Hombres que estamos en una comunión constante. Por este motivo, nosotros nos elevamos en el conocimiento de Dios, en un mayor conocimiento de nosotros mismos. Porque Dios, como es nuestro creador, es también la respuesta a las causas ignotas para el hombre, ¿no? Desconocidas para el hombre. Vamos a seguir avanzando con el cuadernillo. El Padre Todopoderoso. Dice: la esencia misteriosa de Dios sobrepasa toda formulación teológica. Ninguna síntesis de su misterio es jamás adecuada ni completa para explicar a Dios. Sus sorpresas, tanto en la vida personal como en las vivencias comunitarias, siempre nos superan. De Dios más sabemos lo que no es de lo que en realidad es. Dios está siempre más allá. De ahí que nunca podremos enumerar ni experimentar toda la verdad de Dios. Y es muy cierto. Ustedes piensen lo siguiente. Nosotros decimos que Dios es Padre, ¿no? Lindísimo. Pero ¿qué significa ser Padre en Dios? No tenemos experiencia directa de la paternidad celestial. Conocemos a nuestros padres, me conozco a mí como padre, conocemos a nuestros amigos que son padres, pero no sabemos lo que es la paternidad celestial. Eso es un misterio para nosotros. Nosotros podemos hablar de manera metafórica, no análoga en un punto, de lo que consideramos que en Dios es paternidad, pero no sabemos con certeza. Si supiéramos con certeza no sería fe, sería ciencia, ¿no? Entonces recuerden esto siempre, ¿no? La certeza no es la fe justamente no es certeza, como decía también San Juan de la Cruz cuando habla acerca de la fe, ¿no? Que habla como un ciego que va con un palito. Es esto, básicamente, la fe. Caminar a oscuras con un palito, con el bastón de la fe. Ahora, la paternidad, por lo tanto, esencialmente tampoco la conocemos. Ninguno de nosotros podría definir la paternidad de modo absoluto. Ni siquiera estamos hablando aquí de la paternidad humana, ¿eh? Nadie lo podría hacer. Nadie. Tampoco podríamos definir la esencia de una mosca, ¿no? Ustedes piénsenlo, que conocemos, supongan una mesa, ¿no? No, vamos a la mosca de vuelta. Tenemos una mosca, pero no podemos conocer la esencia de la mosca porque no podemos describirla de forma absoluta. No sabemos aquello que es en profundidad la mosca. Como tampoco, y menos aún como saber lo que es en profundidad el hombre, y tampoco algo que se predica de él como es la paternidad. La paternidad no es solamente la generación material y la generación espiritual, es también algo más. Es algo más porque refiere a la paternidad de Dios, y allí radica el misterio más grande que tenemos en nuestra paternidad humana. ¿No? Nuestro mismo ser hombres es misterioso porque radica su mismo misterio en el misterio de Cristo, que es hombre. Por eso las realidades humanas son misteriosas para el hombre y se van desarrollando a lo largo de su vida. Porque el hombre no puede decirlo, no puede comprenderlo de modo absoluto y
y acabado cualquier cosa que él mismo experimente, ni de sí mismo ni de los demás. Por este motivo, no somos tampoco capaces de decir el otro es así, porque es así lo definiría de modo absoluto. No dejaría que pueda ser de otra manera. ¿No? ¿Vieron esa frase que yo te conozco, vos vas a hacer esto, vos vas a hacer lo otro? Bueno, eso es algo malo, es mentira. Nadie conoce a nadie de modo absoluto como para decir solamente vas a hacer esto y nada más. No estamos aquí ante robots, sino ante personas que están configuradas de acuerdo a un misterio, no de acuerdo a un hardware o un software, o yo qué sé. Entonces, la paternidad de Dios es algo desconocido para nosotros de modo absoluto, aunque podamos tener experiencia de ella, por ejemplo, como la tenía tan firmemente Teresita de Lisieux, cuando hablaba de Dios como un padre, porque experimentaba en la paternidad de su propio padre material, padre terrenal, la paternidad divina, ¿no? Entonces tenemos una gran descripción de cómo Dios es padre a partir de una experiencia subjetiva de la paternidad radicada de modo absoluto. No diciendo, mi papá es así, que es buenísimo. Entonces, Dios, que es Padre, es así y mucho más. ¿No? El sabio Dionisio de Areopagita hablaba acerca de la teología apofática. ¿No? ¿Qué es esto? Es algo muy sencillo. Es quedarse callado, en definitiva. ¿No? Porque, como ante Dios son más las cosas que no sabemos que Él es, que las que sabemos que Él es, qué mejor quedarse callado. O mejor hacer teología a partir de lo negativo, también llamado teología negativa, decirle aquello que no es Dios y listo. ¿No? Decir Dios no es cuerpo. Bien, estamos 100% seguros de eso. Ahora tenemos que explicar qué es no ser cuerpo. Pero que Dios es espíritu no lo sabemos. ¿Sabemos que es un espíritu humano? Sí, sabemos que es un espíritu abstracto también, pero que Dios sea espíritu no sabemos eso, ¿no? Entonces, la teología que hace, la teología apofática, quedaría callada ante esta realidad que la supera, y que supera a todo hombre. Sin embargo, aunque las imágenes de Dios, aunque Dios mismo supera al hombre en toda su realidad, el hombre se ha hecho imágenes de Dios. No hablo solamente de las pictóricas, sino también de las mentales. No hablamos de Dios como van a ver más adelante. En el Antiguo Testamento Dios es Padre. Dice después Elohim, Yahvé es un Dios personal, etc. Son todas formas de hablar acerca de Dios que no podemos quedarnos solamente en la teología negativa diciendo quedémonos callados y ya está. Sino que algo tenemos que decir, y de hecho el hombre es capaz de decir algo, porque Jesús se hizo hombre y dijo muchas cosas acerca de Dios. Al menos a repetir aquellas que dijo Cristo, el hombre ya está diciendo algo acerca de Dios, aunque no lo comprenda de modo esencialmente absoluto. Sin embargo, algo puede decir acerca de Dios. Y esta es una descripción que podemos hacer a partir de datos revelados. Nada más. Bueno, les dejo a ustedes la lectura de lo que sigue en este capítulo. Hasta luego.